Hola, ¿qué tal? Muy buenas con todos. El día de hoy vamos a ver la práctica de calorimetría. En este caso, para esta práctica de calorimetría, bueno, vamos a tener básicamente cuatro secciones. La primera es la parte de la introducción. Siguiente vamos a ver cómo vamos a determinar o cómo podemos hacer para determinar la capacidad calorífica de un calorímetro casero, ¿sí? Que es el que vamos a tener acá ahora. Ya les explico cómo lo vamos a hacer, cómo se va a realizar esta parte. También vamos a ver ahora, un siguiente punto con respecto al calor de disolución para una reacción exotérmica. Y finalmente vamos a ver el calor de reacción de disolución para una reacción endotérmica. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta práctica del día de hoy. Bueno, necesitamos conocer algunos conceptos para esta práctica, bueno, dentro de los cuales primero tenemos que conocer la primera ley de la termodinámica, la cual establece un equilibrio químico. En este equilibrio químico se supone que si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo con una temperatura alta, un cuerpo con una temperatura baja y un tercer cuerpo intermedio con una temperatura media, al momento de juntar los tres cuerpos, todos deberían de estar en equilibrio. Eso con respecto a la primera ley, con respecto a la ley 0. Con respecto a la primera ley, que es justamente sobre la conservación de la energía, ¿qué sucede? Que toda la energía se conserva, ¿ok? Eso vamos también a tratarlo dentro de los experimentos que vamos a realizar el día de hoy. Con respecto a la parte del calorímetro, tenemos que recordar la fórmula que vamos a utilizar acá. En este caso sería que la capacidad calorífica, o mejor dicho, con todos la primera ley, que todo el calor se conserva, se supone que la suma de todos los calores va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos calores que nosotros vamos a trabajar el día de hoy? Tenemos primero el calor del agua, ¿cierto? Que vamos a trabajar, agua a diferentes temperaturas. Calor del agua caliente, se podría decirlo, más el calor del agua fría o temperatura ambiente, más el calor del calorímetro, y todo eso va a ser igual a 0. Y ahí es donde vamos a utilizar el concepto de la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Y cuando utilicemos todo, la mezcla, estamos hablando de un equilibrio químico que se refiere justamente a la ley 0. También tenemos que ver o tenemos que recordar el concepto de entalpía, que básicamente es la medida del contenido energético de un sistema a presión constante. Para nuestro caso, para nuestro sistema, como estamos trabajando siempre a la misma presión, que en este caso es la presión atmosférica, ya estamos hablando de una presión constante. Otro concepto que hay que recordar o hay que conocer es el calor específico y la capacidad calorífica. En este caso, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de la cantidad de masa. Y con respecto al calor específico es una propiedad intensiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no depende de la cantidad de masa. ¿Qué es lo que vamos a calcular justamente el día de hoy? Por último, lo que tenemos que recordar es justamente el concepto de entalpía, ¿verdad? Que ya lo acabamos de mencionar. Y esta entalpía, ¿qué pasa si es que es negativa? Si esta entalpía es negativa o menor que 0, eso quiere decir que estamos hablando de una reacción exotérmica, que más adelante en los cálculos vamos a demostrar que en la reacción exotérmica que tengamos que revisar nos va a dar un valor negativo. Y para la entalpía mayor que 0, la entalpía positiva, estamos hablando de una reacción endotérmica, ¿sí? Que eso también vamos a revisarlo en la última parte, que es la parte justamente de la reacción endotérmica, ¿sí? Bueno, comenzando con nuestra primera parte, que es justamente la determinación del poder calorífico de un calorímetro casero, tenemos los siguientes materiales. En este caso, vamos a comenzar con una plancha de calentamiento, con nuestra probeta, nuestro vaso de precipitación, nuestra cápsula de porcelana, un agitador de vidrio, nuestra espátula, nuestro termómetro y nuestro calorímetro casero. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ha realizado este calorímetro casero? ¿Cómo lo hemos hecho? Si podemos darnos cuenta, es básicamente un vaso de poliestireno, ¿ok? Y en este vaso de poliestireno le hemos colocado asimismo una tapa de poliestireno. En esta tapa de poliestireno le hemos agregado dos agujeros, ¿cierto? Dos orificios, en la cual, en estos dos orificios, simplemente el primero es para meter, el más pequeño, es para poner un pequeño alambre, ¿ok? Que nos va a servir para hacer agitación en la parte interna, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es justamente moverlo en la parte superior y tratar de agitar, pues, ¿no? ¿Qué más? El segundo orificio, el más grande, es justamente para poder colocar nuestro termómetro
colocar aquí nuestro termómetro y realizar la medición de la temperatura correspondiente, pues no. Ahora es importante recalcar que hay que tratar de que este calorímetro casero no tenga pérdidas, pues no. Se supone que esto asemeja a un calorímetro ya profesional o ya más sofisticado, que justamente es el que tenemos acá, pues no. Esto ya es un calorímetro un poco más especial, ¿cierto? No piensen que con esto van a trabajar toda la vida, sino que justamente es para que ustedes sepan cómo funciona, pues no, internamente. Acá tenemos ya sensores de temperatura, ¿cierto? Y asimismo, si ven que está todo hermético, y la idea es que justamente aquí quede nuestra agitación, pues no. Esto lo van a usar más adelante en la carrera. Listo. Para esta primera parte de la práctica, nosotros vamos a ocupar simplemente agua a temperatura ambiente y agua caliente, pues no. Con respecto al agua caliente, vamos a utilizar nuestra plancha o, si no, nuestro sistema de calefacción por medio del mechero de Bunsen. Entonces, en este momento vamos a colocar justamente el agua para poder hacer la respectiva medición. Bueno, han pasado algunos minutos. Hemos puesto a calentar nuestra agua, pues no, para poner el sistema de agua caliente, ¿cierto? Y vamos nosotros a mantener esta temperatura, depende de lo que diga el profesor. En este caso nosotros tenemos la temperatura de 85 grados. ¿Ok? Ahí sí se puede ver, tenemos nosotros 85 grados. ¿Sí? Ahora, para esta temperatura de agua caliente, se lo puede hacer, como ya lo mencioné, en la plancha de calentamiento, o también se lo puede realizar en el mechero de Bunsen, pues no. ¿Qué se supone que debo hacer aquí? Tengo que armar mi sistema, colocar, por ejemplo, aquí mi agua con mi malla, y aquí, importante, pues no, cuando ustedes ven que la válvula, ¿cierto?, el seguro de la válvula o la llave de la válvula está contrario al sentido del gas, de la manguera, está cerrado. Cuando está paralelo o está en el mismo sentido, es porque está abierto. Cerrado, abierto, pues no. Entonces nada, una vez que abrimos la válvula, prendemos acá y comenzamos nosotros con el calentamiento. Dependiendo cuál de los dos sistemas ustedes prefieran, podemos hacer la misma idea de calentar agua, pues no. Listo. Para nuestra práctica tenemos dos cosas. Tenemos que mezclar agua fría con agua caliente. Agua fría, en este caso, agua a temperatura ambiente. Tenemos que mezclar 50 mililitros de agua fría. Entonces, en este caso, vamos aquí a mezclar. Vamos primero a medir nuestros 50 mililitros. ¿Ok? Y como podemos observar, ahí tenemos ya nuestros 50 mililitros de agua a temperatura ambiente o agua fría. Nosotros también debemos de reportar esta temperatura, nuestra temperatura ambiente, y como podemos observar es de 27 grados. ¿Ok? De 27 grados. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos valores. Tenemos 27 grados y 85 grados para el agua caliente, pues no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a colocar en este caso primero nuestra agua fría, o bueno, temperatura ambiente, nuestros 50 mililitros. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es a medir nuestros 100 mililitros de agua caliente. Entonces, nos ayudamos aquí con la franela un poco. Y asimismo medimos nuestros 100 mililitros a 85 grados centígrados. Ok, ya por el momento no necesitamos que se siga calentando y le vamos apagando. Entonces, como podemos observar, ahí tenemos nuestros 100 mililitros. Y de nuevo comprobamos que nuestra temperatura se mantenga a los 85. Bueno, en este caso he tomado la temperatura 85, pero puede ser la temperatura que les indique su profesor.
¿Listo? 85 grados. Y rápidamente hacemos la respectiva mezcla. Y procuramos de tapar el sistema lo más rápido posible. ¿Ok? Tratando de evitar pérdidas de calor, pues no, o pérdidas de temperatura al momento de realizar esta acción. ¿Sí? Esperamos unos cuantos minutos, agitamos. Y esperamos a que llegue a nuestra temperatura de equilibrio. ¿Sí? Bueno, aquí han pasado unos cuantos minutos y podemos observar que nuestra temperatura de equilibrio es de 53 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ya con esta información vamos a decir lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Se supone que tenemos aquí tres cosas. El calor del agua caliente, ¿cierto? Más el calor del agua fría, más el calor del calorímetro. Y todo eso tiene que ser igual a cero según la primera ley de la conservación, la primera ley de la termodinámica, que es con respecto a la conservación de la energía. Entonces, para cada uno de esos calores vamos a necesitar sus respectivas ecuaciones, que es mCp delta T. ¿Ok? La masa, ¿cierto? La masa para el agua fría, obviamente fue los 50 mililitros que nosotros medimos acá. ¿Por qué decimos que son 50 gramos igual a 50 mililitros? Porque la densidad del agua estamos asumiendo que es de 1 gramo por cada mililitro, pues, ¿no? Entonces, para la primera parte, que corresponde al agua fría, tenemos mCp delta T. Masa igual a 50, el Cp es 1 también, según la bibliografía. Y el delta T, ¿cuál sería? La temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura final? En este caso, los 53 grados que nos acaba de dar acá el sistema, menos la temperatura inicial del agua fría que estaba a 27 grados. Con respecto a la segunda parte del agua caliente, ¿qué pasó? De nuevo, tengo en este caso la masa, que son de 100 mililitros. En este caso, de nuevo, haciendo la relación de la densidad, que es de 1 mililitro, 1 gramo por mililitro. Entonces tenemos que 100 mililitros equivalen a 100 gramos. Entonces aquí tenemos de M, de la masa de la ecuación mCp delta T, la masa serían 100 gramos. El Cp, de nuevo, es el Cp del agua, por bibliografía es 1. Y finalmente el delta T, ¿cuál sería la temperatura final? De nuevo los 53 grados y la temperatura inicial fue de 85. ¿Ok? Finalmente, para la parte que nos interesa calcular o despejar, que sería en este caso el poder calorífico, o la capacidad calorífica, perdón, del calorímetro, tenemos en este caso la masa del calorímetro, que previamente la hemos pesado y hemos sacado que pesa 3.4 gramos. ¿Ok? El Cp del calorímetro es el que vamos a buscar, el que tenemos que resolver, y el delta T es el mismo. Pues no, se supone que inicialmente estaba a temperatura ambiente, temperatura inicial sería en este caso 27 grados, y la temperatura final es la temperatura de equilibrio, la cual hemos calculado, determinado en este caso con el termómetro, de 53 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, para nuestro caso, que nuestra masa de este calorímetro casero nos dio 3.4 gramos. Para cada uno de los calorímetros que ustedes vayan a realizar, tienen que pesarlo y verificar cuánto realmente pesa, pues no. Listo. Entonces, con todos estos valores, con todos estos datos, ya podemos reemplazar en la ecuación y sacar nuestra capacidad calorífica del calorímetro. Bueno, vamos a comenzar con nuestra siguiente parte del experimento. En este caso vamos a determinar el calor de disolución para una reacción exotérmica. En este caso necesitamos conocer qué es lo que vamos a calcular. Para este cálculo necesitamos, o vamos a decir que el calor de la reacción exotérmica más el calor de la disolución va a ser igual a 0, conservando o aplicando la primera ley de la termodinámica, pues no, de la conservación de la energía. Como nosotros en este caso nos interesa saber el calor de la reacción, tenemos que despejarla y nos quedaría que el calor de la reacción va a ser igual a menos el calor de la disolución. Para la disolución vamos a tener asimismo dos términos, se podría decirlo, que es la disolución como tal entre el agua y el hidróxido de sodio, que es con lo que vamos a trabajar, más el calor del calorímetro, que lo calculamos ya o lo hicimos ya en la parte anterior de la práctica, pues no. Con respecto a la disolución, que es lo que vamos a sacar ahora, tenemos que tenemos que mezclar 25 mililitros de agua, que así mismo como la vez anterior se supone que la densidad del agua es 1, 25 mililitros equivalen a 25 gramos de agua,
más 1 gramo de hidróxido de sodio. En este caso, el hidróxido de sodio, vamos a trabajar con este hidróxido comercial, lejía, sello rojo. De aquí vamos a sacar nuestro gramo de hidróxido de sodio para poder hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la idea o cuál es el procedimiento que vamos a hacer? Vamos a mezclar todo en nuestro calorímetro y con eso, con esa información y con nuestra temperatura así mismo de equilibrio, vamos a verificar qué pasa o cuánto sale nuestro calor de reacción. Entonces, cogemos acá nuestro sello rojo, nuestra lejía, nuestro hidróxido de sodio y la vamos a pesar aquí en la balanza. Previamente ya he encerado la balanza con la cápsula de porcelana encima, pues no, y nos damos cuenta que tiene 60 y está encerado. Entonces, como necesitamos nosotros 1 gramo, lo más fácil es colocar aquí 1, ¿verdad? Ok, ponemos ahí 1 gramo. Obviamente se desbalanceó y vamos nuevamente a colocar acá nuestro gramo hasta que se vuelva a equilibrar la balanza. Y nos falta un poco más. Las últimas. Y como podemos observar, ya tenemos ahí nuestro gramo de hidróxido de sodio. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Una vez que tenemos nuestro gramo pesado, vamos primero a agregar el agua dentro de nuestro calorímetro, 25 mililitros de agua que ya han sido medidos previamente. Entonces, agregamos nosotros 25 mililitros de agua. Y asimismo, agregamos acá nosotros nuestro gramo de hidróxido de sodio, procurando que no se pierda nada de masa y asimismo haciendo lo más rápido posible. Entonces, en este caso, agitamos nuestra mezcla, ¿verdad? Estamos aquí agitando nuestra mezcla. Y esperamos unos 3 a 5 minutos como máximo hasta que se alcance la temperatura de equilibrio. Y ya con esto tendríamos nuestro valor. Aquí esperamos, como les digo, unos 2-3 minutos hasta que se llegue a nuestra temperatura de equilibrio. Bueno, han pasado aproximadamente 3 minutos y como podemos observar ya hemos alcanzado nuestra temperatura de equilibrio de 34 grados centígrados, ¿sí? Entonces, con esto... ¿ok? Con esta información ya podemos nosotros trabajar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Tenemos entonces nuestros cálculos. Se supone que tenemos que el calor de la reacción va a ser igual a menos el calor de la disolución más el calor del calorímetro. En el calor de la disolución vamos a tener la masa, que sería, como vuelvo y repito, pues no, la masa sería la 25 del agua más el gramo de hidróxido de sodio. Con respecto al CP vamos a asumir que es agua, ¿cierto? Porque tiene una pequeña cantidad de hidróxido. Aquí también esta pequeña estimación aporta, pues no, en el error del cálculo, ¿cierto? Y nuestro delta T, que es lo importante en este caso, sería nuestra temperatura final, que la acabamos de medir, de 34 grados, menos la temperatura inicial o la temperatura ambiente, que en este caso nosotros tenemos de 27 grados centígrados. Y de igual manera, el delta T sería para el calorímetro, pues no. La masa, como es mi mismo equipo, en este caso serían los 3.4 gramos que los medimos anteriormente. Nuestro CP, el que calculamos en el paso anterior, o en la parte anterior, y más el delta T, se supone que el delta T de ahora es el mismo, pues no, 34 menos 27. Y con esto ya nosotros sacamos nuestro calor de reacción. Hay que considerar que este calor de reacción es negativo. ¿Por qué es un calor de reacción negativo? Porque estamos hablando de una reacción exotérmica. Y al hablar de una reacción exotérmica, vamos a decir que la entalpía es menor que 0, ¿verdad? Entonces, como tenemos la entalpía menor que 0, por obvias razones nuestro calor de reacción también va a ser negativo. Y bueno, eso es prácticamente todo con esta parte. Y ahora pasamos a la última sección, que es justamente la de reacción, de calor de reacción, pero para una reacción endotérmica.
Bueno, como última parte para esta práctica, tenemos ahora el calor de reacción, pero para una reacción endotérmica. Entonces, es prácticamente el mismo cálculo o la misma idea que en la reacción exotérmica. Se supone que aquí yo tengo de nuevo el calor de la reacción endotérmica más el calor de la disolución va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué se supone que pasa acá? El calor de la reacción, o sea, despejamos el que nos interesa a nosotros, que es el calor de la reacción endotérmica, y esto va a ser igual a menos el calor de la disolución, ¿ok? Bueno, cuando hagamos los cálculos se van a dar cuenta de que ese menos se va a hacer positivo cuando queda la temperatura diferente, porque aquí vamos a observar una disminución de la temperatura. No vamos a observar un aumento de temperatura como lo hicimos en el anterior. Y entonces ese menos, que se hace positivo, tiene sentido, tiene lógica debido a que como es una reacción exotérmica y la entalpía para una reacción exotérmica es positiva o es mayor que 0, entonces aquí nos tiene que dar justamente esa entalpía o ese calor de reacción positivo. ¿De acuerdo? Entonces, para esta parte, para el calor de la disolución, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar vinagre, ¿cierto? Bueno, que en realidad es el ácido acético, pero diluido el 3%. Entonces, como solamente tiene 3% de ácido acético y el 97% es agua prácticamente, vamos a tomar que el CP también va a ser de 1, ¿cierto? Entonces, ese CP de 1 también forma parte de nuestro arrastre de error, pues no. Entonces, eso también tenemos que considerarlo. Entonces vamos a tener 25 mililitros de vinagre o de ácido acético al 3%, más 1 gramo en este caso de bicarbonato de sodio. Entre ambos me suma una masa de 26, entonces tenemos nuestra variable de la masa. Nuestra variable SP, repito nuevamente, vamos a asumir que es 1, con todas las estimaciones que se consideran, pues no. Y el delta T es el que vamos a calcular en este momento, pues no. Más, de nuevo, la masa de nuestro calorímetro casero, que es 3.4. por, en este caso, el poder calorífico, que ya lo calculamos previamente en la primera parte del ensayo, multiplicado todo eso por el delta T, que nos va a salir aquí nuevamente en el experimento. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué se supone que vamos a hacer? Vamos primero a coger, en este caso, nuestro ácido acético al 3%, que es nuestro vinagre, y vamos a medir nosotros 25 mililitros. Entonces, primero ponemos en otro recipiente. Y ahora sí procedemos a medir acá nuestros 25 mililitros. Perfecto, entonces ahí tenemos ya nosotros medidos nuestros 25 mililitros, ¿sí? Y asimismo vamos a tener que medir 1 gramo de carbonato de sodio. Entonces, al igual que en el anterior, tenemos ya previamente seteada nuestra balanza con la cápsula de porcelana encima, pesa 60 gramos exactamente, y de nuevo tengo que colocar 1 gramo, pues no, entonces lo muevo acá hasta 1 gramo, ¿ok? Lo muevo aquí hasta 1 gramo y comienzo a pesar hasta que se equilibre nuevamente. Entonces, ya tenemos ahí nuestro gramo de bicarbonato. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos ya prácticamente todo, de nuevo, lo que tenemos que hacer es rápidamente, tratando de evitar pérdidas de calor, colocar nuestro vinagre en nuestro calorímetro y asimismo colocar luego nuestro bicarbonato de sodio. Entonces, nuestros 26 gramos. Entonces, colocamos nuestros 25 de vinagre, colocamos nuestro gramo de bicarbonato, cerramos rápidamente, ¿sí? Y asimismo colocamos rápidamente nuestro termómetro, ¿ok?
Nuestra temperatura ambiente o nuestra temperatura inicial en este caso es de 27 grados. Movemos o agitamos y esperamos asimismo unos minutos, máximo 5 exagerando, hasta que esto llegue a su temperatura de equilibrio. ¿Ok? Listo. Bueno, aproximadamente han pasado 3 a 4 minutos y como podemos observar, nuestra temperatura de equilibrio ha llegado hasta 22. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos ya nuestra temperatura de equilibrio de 22 grados, aquí la pregunta natural que surge es ¿por qué ha descendido la temperatura si inicialmente está a 27? Pues no. Entonces, de nuevo, como es una reacción endotérmica, esto necesita calor. Entonces, ¿de dónde toma el calor? En este caso, se supone que esto es un sistema aislado, ¿ok? Entonces, el calor o la energía necesaria para que se baje o para que se dé esta reacción entre el vinagre, que es el ácido acético, y el bicarbonato de sodio, para que se dé esa reacción, los componentes toman la energía del medio. Entonces, toman la energía, en este caso, del mismo vinagre, ¿verdad? Del mismo ácido acético, para poder realizar esa reacción. En este caso, se tomó la energía del medio y por eso bajó desde 27 hacia 22 grados centígrados. Entonces, eso es lo que está ocurriendo químicamente en el interior del calorímetro, ¿cierto? Se supone que el calorímetro no tiene pérdidas de calor a sus alrededores. Y bueno, prácticamente con eso, con toda la información que ya tenemos necesaria pues, ¿no? para hacer los cálculos, procedemos prácticamente a terminar la práctica, dejando obviamente todo ordenado y en su sitio. Muchas gracias por todo y espero haberles ayudado.